Y es al final poder mostrar al mundo de que somos católicos, de que no somos aburridos, que es una iglesia viva, alegre y sobre todo que somos comunes y corrientes y antes que vivimos hasta más felices que el común de las personas. Es abrirnos a una posibilidad diferente. Hay para todos los gustos. En la iglesia, el Espíritu Santo, mejor dicho, es que la sabe hacer, porque hay para todos los gustos, para todos los carismas. Entonces, yo creo que no es que no haya, es que nosotros no estamos dejando de contar, dejando ver eso. Quiero que pensemos es cómo nos gustaría ver a nosotros como jóvenes la iglesia, porque yo puedo estar aquí sentada diciendo muchas cosas de que la iglesia es esto y esto, pero al final nosotros somos la iglesia. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en los diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí, y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Es así como juntos, desde nuestras diferentes realidades, podremos construir una fe donde solo Dios basta. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a un episodio de Podcast Inspirados. Esta vez, este tema, pensando en qué grabar con el super invitado que tenemos hoy, nos damos cuenta que jamás lo hemos tocado en Inspirados. Entonces es un tema bastante chévere que hace rato deberíamos haber tocado. Pero antes de presentar al invitado que tenemos el día de hoy, guapa, Isa, ¿cómo estás? Hola Andresito, súper feliz otra vez de grabar contigo. Esto ya se volvió como costumbre un poquito, pero es porque... Como que uno de cada 4 lo hacemos el episodio juntos. Yo creo que mis últimos episodios han sido contigo. O sea, he grabado como 2 con otras personas y ya, pero súper feliz de poder realizarlo hoy. Feliz de poder tener este invitado que no se imaginan todo lo que ha pasado detrás de cámaras para poder estar aquí. Pero bueno, lo importante es que estamos y que es Diosito el que nos está acompañando en este momento. Totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés, es un tema que sí o sí teníamos que grabar, no sé por qué no lo habíamos hecho, y más siendo jóvenes, siendo un podcast de jóvenes para jóvenes, bueno, no para jóvenes, para todo el mundo, pero pues ustedes sí, para todos. Bueno, hoy les queremos presentar a Rafael, el hermano Rafael Beltrán. Él es filósofo, biblista y pronto termina de ser también teólogo. Lleva más de 10 años dedicado su vida completa a Dios. Rafa, estás a un año ya de consagrarte, ¿cierto? Ya un año ya. Bueno, un saludo para todos, ¿cómo están? Espero que sí me escuchen porque en serio ha pasado de todo. Háganme señas si me escuchan. Te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, no, sí. Eso fue porque dijeron que me faltaba un año. No, mira, pues bueno, yo digo que un año, 2 años, bueno, digamos que el tiempo que Dios quiera. Cuando me preguntan cuánto tiempo te va a ser sacerdote, yo digo el tiempo que Dios quiera. Entonces, aquí estamos y bueno, un gusto de compartir con ustedes. Rafa, gracias por aceptar la invitación y algo que no sabíamos de ti, que ahorita mientras nos contábamos, creo que hace perfecto match con el tema, es que eres el líder de la pastoral digital de Colombia, ¿cierto? Y pues hoy vamos a estar hablando de la juventud y cómo tú, desde tu testimonio, nos vas a compartir también un poco, pues, eso, ¿no? O sea, cómo empezaste joven y bueno, ya vamos a hablar de eso, pero creo que hace en verdad mucho match con la juventud y el tema digital, porque claramente, pues, los jóvenes estamos por medio de las redes sociales. Entonces, Rafa, para empezar, a mí me gustaría preguntarte algo que cuando me dijeron que te trajéramos al podcast y habláramos contigo, no tenía ni la menor idea de dónde salía esa palabra. Y es qué significa ser eudista. Ok, bueno, yo soy candidato eudista. Eudista es decir, de la congregación de Jesús y María. Nuestro apodo es los eudistas. ¿Por qué? Porque nos fundó San Juan Eudes. Entonces, en honor a su apellido, dicen los eudistas. Pero realmente la congregación de Jesús y María. Pero así como los dominicos por Santo Domingo de Guzmán, entonces dominicos, o los franciscanos por San Francisco, entonces eudistas por San Juan Eudes. Rafa, y para aprender un poquito más acerca de ustedes, ¿cuál sería como la principal, digamos que apostolado de la comunidad de Jesús y María? La congregación, perdón. Ok. Bueno, los eudistas fundados en Francia en 1643. Nuestro carisma principal, formación sacerdotal.
también inspirados en la evangelización y la misión, formación, evangelización y misión, pero nacen para responder a la necesidad de formar buenos sacerdotes, buenos obreros del evangelio, dice nuestro fundador. Entonces, nuestro carisma, la formación, perdón, pero de la mano de la evangelización. Nuestro fundador era un misionero incansable, predicador, que se valía de lo que había en su momento, y por eso la misión también está ahí, de la mano. Genial, interesantísimo. Creo que sí, nunca los había escuchado, la verdad. Pues lo de Minuto de Dios sí, pero nunca he escuchado como de la comunidad como tal. Rafa, ¿y qué te hizo empezar? O sea, cuéntanos ese camino de Dios, ese proceso tanto de conversión como de un joven que muy a sus 16, 17 años decide ir a entrar a una comunidad religiosa, ¿cierto? Como diríamos, entrar a un seminario, o sea, ¿qué pasó por tu vida en ese momento? Porque pues tienes 27, o sea, todavía tienes casi pues, nuestra edad, ¿cierto? Es como hablar con un amigo normal que pudo haber ido a la universidad conmigo, pero no, hace 10 años le dio por dedicarse a Dios. Cuéntanos, Rafa, un poquito acerca de esa parte. Bueno, yo, digamos que cuando me preguntan, bueno, ¿cuándo fue el momento que tú decidiste entregarte al Señor o ingresar? Yo pienso que me cuesta decir con bien, es que fue este momento. ¿Por qué? Porque es un proceso de mi vida. Digamos que en mi familia soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas mayores. Mi papá falleció cuando yo tenía 1 año y medio. Mi mamá muy cercana siempre a los temas de Dios, a la parroquia. Mis hermanas también, pero yo, aunque cuando pequeño jugaba a ser sacerdote, después en el colegio no pensaba yo en este tema y a mí me apasionaban los medios de comunicación y no lo contemplaba como una idea el hecho de ser sacerdote, pero aparece en mi vida los jóvenes y aparecen los temas de jóvenes, aparece en mi vida un campamento para jóvenes. En su momento voy por curiosidad, voy por otras cosas y allí descubro que lo que yo siempre he dicho, que se puede ser católico sin dejar de ser joven, porque descubrí allí, yo digo que a un combo de locos, pero locos por Cristo, a jóvenes que también decidieron entregar su vida al Señor como jóvenes, o sea, no para ser sacerdotes, sino como jóvenes. Entonces allí descubro yo una iniciativa, especialmente en ese momento fue en la renovación carismática católica, donde había también, digamos que actividades para jóvenes. Yo creía que la iglesia era solamente para los viejitos, pero descubrir algo diferente me cambió la vida. Rafa, pero ahí, qué pena interrumpirte. ¿Qué viste distinto digamos que en estas actividades para jóvenes que tal vez no veías en tus otros amigos que estaban jugando también deportes, que también estaban en el colegio, que también tenían actividades? ¿Qué había diferente? Pues mira, digamos que el tema de Dios estaba presente en mi vida. Entonces, siempre, ¿por qué? Por mi familia, por todo, pero yo no encontraba cómo relacionarme con Dios. Y con mis amigos, pues nada que ver. O sea, mis amigos de colegio, nada que ver y menos hablar de Dios. Entonces, lo que encontré diferente allí fue que podía relacionarme con Dios siendo joven. ¿Por qué? Porque yo iba a misa en mi parroquia y era el mismo padrecito viejito allá, aburrido en la misa, o incluso las señoras mayores de más, y que no me llamaba la atención. Entonces, eso diferente que yo encontré fue más jóvenes que querían servir a Dios y que querían encontrar a Dios desde su juventud. Eso fue lo que marcó totalmente mi vida y que además eran jóvenes que les gustaba el fútbol, que les gustaba jugar maquinitas, que les gustaba las mismas cosas que a mí me gustaban. Entonces no eran bichos raros como yo los creía ver. Bueno, creo que eso nos ha pasado también a muchos que, por ejemplo, no sé, yo les hablo de que en mi barrio, a la vuelta de mi casa, hay una iglesia y es lo que dice Rafa, que es un padre viejito, uno dice, no, pues le da locha como joven, bueno, lo que sea. Pero ya cuando uno se da cuenta de que existe una iglesia joven y todo, pues ya es diferente, ¿no? Lo que dice Rafa de que son personas normales y todo, que tienen amigos, que salen a hablar, o sea, que interactúan con las demás personas. Entonces, pues es muy chévere. Pero eso somos como unas poquitas personas que decidimos ir por este camino, Rafa. ¿Tú qué dices? O sea, ¿por qué los jóvenes deberíamos de apostarle a Dios? Yo pienso que el error es
O sea, empiezo por eso, por el error, porque yo estaba ahí, ¿no? Y era no creer que fuera posible encontrar ambientes juveniles dentro de la iglesia. O sea, ¿qué pasa con los jóvenes? Que no nos atrevemos a buscar. O sea, simplemente encasillamos ya que las cosas de Dios son totalmente aburridas. Yo me hago esa pregunta que tú te haces en la universidad. Yo estudié en la Universidad Javeriana en Bogotá y yo cuando voy para el salón de clase veo la cantidad de jóvenes y yo digo, ¿cuántos de ellos se han atrevido a descubrir, por ejemplo, que en esta universidad está Jesús presente en más de 12 oratorios? Y que hay grupos de oración de jóvenes. Y me pregunto y me cuestiono eso. Entonces el error es creer que no hay espacio para los jóvenes en la iglesia. Ese es el error, creer que la iglesia es únicamente la Eucaristía, en donde ya el sacerdote mayor enseña, predica y donde muchas veces vamos a dormir o a otra cosa. Entonces el error es ese y los jóvenes, cada vez que yo tengo la oportunidad de compartir con alguien le digo, oye, venga, acompáñenme. O sea, dése cuenta de algo que es diferente, ¿no? Que hay lugar para los jóvenes. Creo que ese es el error. Rafa, yo te comparto exactamente todo lo que estás diciendo, pero también pienso en muchos amigos míos que crecieron como tú y como yo en colegios católicos, pero que justamente antes por tradición lo que muchos hicieron fue alejarse, ¿cierto? O sea, por ver lastimosamente, no sé, algún escándalo de algún sacerdote o por simplemente que le imponían muchas cosas y no lo dejaban ser libre, pues prefirieron simplemente alejarse. Eh, Porque lo que dices lo entiendo para todos los que en algún momento como que tuvimos la inquietud y bueno, como que ya, bueno, nos podemos dar como esa tarea de descubrirlo. Pero creo que la gran mayoría de jóvenes están es en un lado en el cual ni siquiera les interesa acercarse, es porque están distanciados y peleados con la iglesia. ¿Tú cómo ves esa parte? O qué crees que ha pasado y qué crees que podemos hacer? Pues mira, yo creo que pasa que nos centramos en las personas y no en la iglesia. Me explico, ¿no? O sea, creo que tú lo decías ahorita, los escándalos, los problemas, las cosas negativas que las hay, porque somos humanos. O sea, dentro de la iglesia es santa porque está Jesús, pero es humana porque estamos nosotros. Bueno, está Dios, y es humana porque somos nosotros, los humanos. Y precisamente creo que el error está en ver eso, en olvidarnos que somos humanos. Y por eso seguir o irnos por el tema de seguir a los hombres, seguir a lo que podemos hacer nosotros y olvidarnos de que estamos en la iglesia es por Jesús, estamos en la iglesia por Dios. Entonces yo pienso que hace falta o que el error, que lo que digamos que faltaría es un encuentro con aquel, o sea, con Jesús mismo, con Dios mismo, y dejarse más que encontrarlo, es dejarse encontrar por Él y descubrir pues que estamos, es precisamente por Él. Si fuera por los escándalos, te lo digo, yo el primero que me había retirado, yo el primero que no quisiera creer en la iglesia, pero yo descubrí una iglesia humana, pero que me lleva a donde está Dios. Y a veces creemos, aquí lo digo, si no después se me olvida, porque es que crecimos creyendo que nos decían es que debemos ser como Dios, pero se nos olvida que Dios se hizo como nosotros, se hizo humano, Jesús se hizo humano para hacerse como nosotros, un joven también para hacerse como nosotros, una persona que camina con nosotros. Entonces creo que el lío es ese, es entender, es falta de entenderlo, ¿no? Estaba pensando que también tengo muchos amigos exactamente que ha pasado lo que tú dices, ¿no? Como que pueden estar reacios a los temas relacionados con la fe, con Dios, con la iglesia, pero una vez tienen ese primer encuentro, les cambia la vida. Y ahí es donde creo que nosotros como evangelizadores, misioneros digitales y los diferentes jóvenes de los grupos juveniles tenemos una tarea increíble y es animar, motivar, convencer, vender todas las formas posibles para llevar a esas personas a que tengan ese primer encuentro, a esos jóvenes a que estén en ese ratico de oración con Jesús, sacramentado
sí, no, en el Santísimo, un ratico de oración que los pueda él tocar y que a partir de ahí cambie la historia. Porque claro, aquí podemos hablar cosas muy lindas, nos pueden salir palabras muy bonitas, pero al final es Jesús el único el que va a tocar el corazón de ellos en un encuentro personal y eso es lo que va a permitir que ellos se abran a otro tipo de experiencias. Totalmente, mira, estaba yo pensando, mientras decías, yo digo, pues es que muchos, hablan muchos de ese encuentro con Jesús, ¿no? Y yo les soy sincero, a veces yo me cuestiono y digo, ¿cuándo fue mi encuentro con Jesús? O sea, porque a veces muchos hablan de su testimonio de conversión y dicen, no, viví un retiro, o fui y tal cosa. Y les digo acá, yo digo, pero es que yo no he tenido ese momento, ¿no? Y también, o sea, ¿por qué digo esto? Porque también para decirle a aquellos que dicen como, bueno, pues que yo no he vivido ese momento, no, mira, tal vez el momento lo estás viviendo, o sea, no es un momento específico, sino el constante vivirlo. Entonces también es valioso eso y el dejarse encontrar. A mí esa imagen, no tanto de encontrarme con Jesús, sino dejarme encontrar en lo que yo soy. O sea, ¿por qué? Porque el buscarlo, el encontrarlo, implica ir a algún lugar, ¿no? Y el dejarme encontrar es Jesús que viene a mi realidad de vida. Y eso, o sea, yo lo he entendido así, en que Jesús mismo es el que viene a lo que yo soy. O sea, Él se quiere formar, dice San Juan Eudes, que Jesús quiere vivir y reinar en nosotros, en lo que somos, en nuestra realidad concreta. Entonces creo que de eso se trata y por eso, o yo he experimentado eso, el verdaderamente ver que Jesús es el que viene a mi realidad. Yo creo que si muchos jóvenes lo vieran así, sería diferente. Claro, sí, totalmente. Aquí también me pongo a pensar nosotros hemos vivido un encuentro con Dios, puede que así como con el querigma directamente en algún retiro, lo que sea, o como también nos comentabas que es como un proceso, ¿no? Que lo esté viviendo actualmente. Pero ¿cómo podría ser yo para compartir de esto con los demás jóvenes? Porque, por ejemplo, a mí me encantaría que, no sé, mi prima, por ejemplo, conociera a Jesús y ella tiene mi misma edad, pero se me ha hecho súper difícil. Juliana, si estás escuchando esto, es para ti, mentira, no. Pero como que o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer para contagiar a las demás personas, pues principalmente jóvenes, a querer buscar, más que buscar, dejarse encontrar por Jesús? Mira, yo me preguntaba eso y le preguntaba eso al Rafael de hace 10 años. O sea, el Rafael que estaba en el colegio y era bueno, o sea, como tú qué le hubieras dicho a esos muchachos. Y yo digo, es como, más que decir es ser. Yo recuerdo un santo, no recuerdo ahora, el que le decía cuando enviaba a predicar a sus discípulos, a los que lo seguían, y le decían, bueno, ¿qué vamos a decir? Ya no tienen que decir nada. Lo último que tienen que hacer es decir algo. Y el Papa Francisco lo decía también en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, que le preguntaban esto mismo, similar a lo que tú me preguntas, y va por ahí, dice como, mira, lo último que tienes que hacer es decirle algo, porque nosotros los jóvenes, bueno, cuando nos dicen algo, hacemos todo lo contrario, y es mostrar porque a veces nos dicen, ¿no? Como, o a mí me molestaba, ya se volvió el rezandero, ya no sé qué, ya se volvió tal cosa, pero es mostrar que puedo seguir siendo el mismo joven, el mismo que sigo siendo alegre y que sigo molestando, pero que tengo algo diferente. Lo diferente es he dejado entrar a Jesús en mi vida. Entonces va por ahí como el ser testimonio de seguir siendo joven, ¿no? De tener a Jesús presente en mi vida, pero desde mi realidad y desde lo que siempre he sido. El compartir con esas personas, por ejemplo, a mí me ha pasado cuando me encuentro con mis compañeros de colegio, que dicen, el padrecito. Y yo, sí, jaja, y echo risa y sigo molestando con ellos. Y me dicen, pero también puede reír, pero también las cosas mostrar que no he cambiado, que sigo siendo joven. Sí, San Francisco de Asís decía, predica el evangelio todo el tiempo y solo si es necesario utiliza las palabras. Y creo que esa frase la hemos repetido en Inspirados unas 50 veces. O sea, si los porque oyentes no se la saben, por favor. Sí, nos encanta y creo que estoy totalmente alineado con ese comentario, Rafa, y es al final poder nosotros hacer esto, es poder mostrar al mundo de que somos católicos, de que no somos aburridos, que es una iglesia viva, que es una iglesia alegre y sobre todo que somos
comunes y corrientes y antes que vivimos hasta más felices que el común de las personas. Entonces, creo que ese es una gran invitación. De hecho, pues no tenía planeado compartir esto aquí, pero hace poquito creo que lo pensé y a mí me gusta mucho la música electrónica y yo voy a los conciertos y todo y la gente me dice, pero es que en los conciertos se dan muchas cosas. Yo sí, pero yo me voy con una camiseta, Rafa, que tiene una cruz en la mitad grandísima y en otras dice Jesús y en otras dice otra cosa. Y, y es al final lo que decíamos, yo ni siquiera tengo que decir algo distinto, yo soy, y es que me vean como soy y que digan, wow, este man está acá y tiene esa camiseta, o sea, que es seguidor de Jesús. Entonces, creo que al final de eso se trata. De hecho, Isa tiene una camiseta, creo que de Dios en este momento. Dice Pues. Osana. La uso para ir a trabajar, para ir a donde sea, obviamente. Entonces sí, es poder hablarlo 24/7, que eso se exprese a través de cada acto de nosotros. Y mira que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado aquí en Bogotá, en Transmilenio, o bueno, por la calle, que no es que estés diciendo, ya uno que sabe que o es el más santo, no, pero el hecho de saludar, el hecho de mostrar algo diferente. Me acuerdo que una vez en Transmilenio me preguntaron como, ¿usted es sacerdote? ¿Usted es algo en la iglesia? Y yo, ¿por qué? Pero no, o sea, ¿qué si yo no hice nada? Y pues, digamos que deberíamos reflejar eso, ¿no? O sea, deberíamos, no porque andemos con un letrero aquí en la frente, soy católico, no, sino porque debemos mostrar algo diferente. Hace poco una amiga muy especial, que si está escuchando eso va a saber que es ella, me decía, me hablaba de su trabajo. Me decía, no, pues es que en mi trabajo no puedo hablar de Dios, y en mi trabajo no puedo tal cosa, pero, y me dice, pero me vieron diferente, pero tal cosa, hasta que alguien mismo en su trabajo se le acercó, y como que, es que tú también, como que crees en Dios, ¿no? Entonces, por eso, y como que empezaron a hablar y logró invitar a esa persona después a algo de Dios. Y pues veamos esto, o sea, como no es que esté hablando de Dios directamente, sino es mostrando ser algo diferente y eso ya va trayendo también. También muchas veces a nosotros como jóvenes nos puede llegar a dar como esa pena o esa vergüenza de que las demás personas sepan que yo sigo a Dios, ¿no? Por lo mismo, porque me van a hacer comentarios. ¿Qué le dirías a esas personas que no son de las que les guste que las demás personas sepan que van a grupos o que, por ejemplo, tienen un podcast o que creen y que van a misa, no sé, entre semana, que también es algo como raro? ¿Qué le dirías a esas personas para que dejen eso a un lado? Mira, pues alguien me decía, es que yo en mis redes no quiero subir nada de Dios, porque no quiero que mis amigos sepan. Y yo le decía, listo, no tienes que subir nada de Dios, pero lo mismo que decía ahorita, es cambiar tu modo de ser, ¿sí? O sea, Pentecostés, que vivimos hace poco, y cuando dice, es que cada uno lo escuchaba hablar en su propia lengua, se refiere a cada uno lo escuchaba hablar en su propio estilo, en su propio lenguaje, ¿no? Es decir, en el abogado, el profesor, desde la realidad concreta, si somos buenos seres humanos, si somos buenos cristianos, pues ya reflejaremos a un Dios vivo, ¿no? Y no tenemos que andar diciendo, obviamente, es que yo voy a tantos grupos, ¿no? Sino mostrando que tenemos a Jesús en el corazón, es ser verdaderos seres humanos. Y de ahí van. Entonces, por ahí se empieza, ¿no? Yo decía algo, y muchos jóvenes me dicen como, Rafa, pues es que tú estás dedicando tu vida, y tu vida es esto. Tu vida es la iglesia, y tu vida, pues es esto. Yo les decía, pues sí, tienes razón, en mi caso sí, pero en tu caso, yo les decía, pues no es que ahora tengas que convertir tus redes sociales en esto, tengas que convertir tu vida, pero sí puedes empezar a dar signos diferentes, ¿no? Porque no puede ser uno frente a Dios y otro fuera, ¿no? Entonces, tampoco Dios te está pidiendo, repito, no te está pidiendo que andes con un letrero, soy católico, o que andes hablando de Dios a toda hora. No, tienes que mostrar a ese Dios que se hizo hombre, a ese Dios que está en la realidad. No sé si ustedes han visto The Chosen, no es aquí publicidad ni nada, pero también. La verdad es que estamos siendo patrocinados por... pero
Paula, te voy a enviar esto, si me escuchas esto. De hecho, estamos haciendo propaganda de Chosen. Cerramos paréntesis. No, cuando en The Chosen a mí me parece algo interesante y es que Jesús, digamos que iba por la calle y se veía como cualquier otro, pero tenía actitudes concretas, actitudes, pequeños cambios. Incluso los apóstoles como que no querían decir que eran apóstoles o simplemente no andaban diciendo que eran apóstoles, pero había algo diferente. Exacto, les daba miedo, pero había algo diferente. O sea, algo diferente era, se le caía algo a alguien, tome, ¿no? O sea, es estos pequeños cosas que marcan la diferencia. Miren que una vez me pasó, yo estaba en la pastoral de la universidad del Minuto de Dios, y llegó una señora del aseo, llorando. Y esa señora, bueno, después de que hablamos ahí por un rato, porque el padre no la pudo atender, porque estaba con otro estudiante, la señora me dice, mira, es que yo me siento como que no valgo nada. Y me dice, ¿por qué? Yo, ¿por qué? Me dice, porque estoy en una universidad donde pasan al día 10,000 personas, pero pasan por mi lado y pareciera que yo no existo, porque nadie ni siquiera es capaz de saludar, o ni siquiera me determina, o como que sí, o sea, en otras palabras, y yo en ese momento como que pasé saliva y dije como, carajo, o sea, eso pareciera que es algo insignificante, pero digamos que marca la diferencia. Y yo no estoy diciendo, ay, no, Rafael ya ahora se la pasa más saludable que un alcance externo, no, pero sí, yo cada vez que una señora del aseo, yo, buenos días, buenas tardes, y me miran a veces hasta raro, pero estas cosas que no nos quitan nada. Yo soy de los que en el ascensor, me subo en el ascensor y, buenas, ¿cómo están? Y después, feliz día. Y, ay, me miran raro, pero digo, o sea, eso me quedó muy marcado lo que esa señora me dijo. Y o sea, ahí me cuestiono mucho. Y eso, ahí ya estamos diciendo que creemos en Dios, o sea, que pedimos a Dios. De hecho, pensaba, cuando salgo a montar a bicicleta de vez en cuando en las mañanas, las personas que están haciendo la calle, ¿cierto? Digamos que, pues, que se visten de un color distinto en cada ciudad. También, ¿cuántas personas no pasan a su lado y nunca les dicen nada? Y creo que ese simplemente buenos días les puede cambiar el día. Y de muchos días cambiados, pues les puede cambiar la vida y van a ver cómo Dios está ahí. Eh, entonces me encanta lo que dices. Rafa, quería volverme un poquito a tu historia. Cuando tú empezaste a los 17 en este camino, ahora que, digamos, no comparando, pero sí de alguna manera como viendo el reflejo de tus compañeros del colegio de esa época, eh, Dios a uno yo diría que sí, lo salva de muchas experiencias que no necesariamente tienen que vivir, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ves digamos que ese es un gran beneficio, el por qué deberíamos literal preocuparnos por entrar en las cosas de Dios desde jóvenes? Porque claro, pues con mucho respeto, pero las personas de la tercera edad en adelante, como que todas tienden hacia allá, ¿cierto? Pero, Siempre que es pero con todo respeto antes, va a pasar algo que... Sí. pero los jóvenes no, ¿cierto? Es como un embudo, como que cuando están jóvenes es súper angosto, pero cuando ya son adultos, como que antes hay muchos que sí tienden allá porque se han dado cuenta de que es valioso. Debería ser al revés, deberíamos poder buscar que sean los jóvenes los que sean millones los que entren en el embudo de alguna manera. ¿Cómo crees que te benefició el haber entrado desde joven? Es la pregunta concreta. Mira, yo a veces me lo he preguntado. Claro que yo me veo, o sea, si te pongo a mirar hacia atrás y digo, o sea, obviamente, no, o sea, ha cambiado muchísimo. Creo que beneficiarme en algo, con diferencia de mis compañeros, pues no, digamos que cada una, pues se está realizando en su profesión, ¿no? Y no con esto diciendo que, solamente yo tengo, o solamente Dios me ha bendecido, a mí no. Pero en mi caso, mira, Dios me ha permitido ser plenamente feliz y descubrir una felicidad plena. Creo que ha sido el principal beneficio. En mi caso, Dios se encarga de todo. Y voy a poner un ejemplo, no con algo de 17 años atrás, con algo de hace 6 meses. Y es que Dios me permitió, yo venía para una experiencia diferente,
Y el Señor, yo estaba muy ansioso porque yo decía, Señor, voy a estar solo, voy a estar aburrido, o qué va a pasar de mí. Y Dios se encarga de poner las cosas, o sea, Dios se encargó de poner también los medios, los amigos necesarios para esto. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Y es porque Dios se ha encargado de responder o de mostrarme a mí las cosas, de ponerme las cosas así, no fáciles, sino de ir preparando el camino. Entonces yo siempre digo esto, pero mire, ustedes dos que se están preparando para casarse, pues ustedes preparan un camino juntos, ¿no? Y yo digo también, pues es que Dios prepara el camino conmigo. Yo me estoy preparando para casarme con Él, con la iglesia. Entonces Dios también ha preparado el camino conmigo y es aprender a descubrir eso. Y el mayor beneficio es, miren, ustedes no te imaginan el bien que hace o la felicidad que da. No orgullo y vanagloria, no. El dar que una persona me diga, mire, es que usted me dijo tal cosa, o porque usted hizo tal cosa, o porque, bueno, yo les digo, no, Dios por medio mío, o sea, porque Dios es el que hace la obra, ha pasado tal cosa, o ha hecho esto, o pasa esto, pasa algo. Entonces creo que esa satisfacción me da de haber entregado mi vida al Señor hace 10 años, cuando tenía 17 años. Y porque pensaba, digamos que ese es tu caso personal que te dedicas 100% a Dios, pero también habemos muchos, por ejemplo, Isa, tú entraste también, si mal no estoy, a los 17 también, ¿no? A los caminos de Dios. Sí, sí. Y recién empezaste la universidad. Sí, en un momento crítico de uno como joven, literal, cuando ya pasas del colegio a la universidad y se te abre el mundo prácticamente. Y de hecho en estos días, hace poco estaba hablando con Andrés de todo lo que nos ha salvado Dios en el camino, ¿no? Porque tampoco es que la universidad sea mala ni nada, pero igualmente el estar con Dios nos ayuda a discernir muchísimas cosas, qué está bien, qué está mal, por dónde debería de ir, y también como el hecho de que desde la juventud podamos como participar en ese proceso de sanación con Dios ha hecho que pues estar con Dios sea mucho más valioso desde el inicio. Entonces hablábamos justo de eso. Sí, por ejemplo, ¿cuántos corazones te han roto? 0. Muy bien. Literal. Y espero ninguno. Andresito estuvo encargado de eso también. No, incluso hoy he escuchado un podcast del fundador de una empresa que se llama Fin Social y veía él cómo hablaba, cómo Dios es su socio, ¿cierto? Él estaba hablando acerca de eso. Y en mi caso yo digo lo mismo, yo tengo un socio, pero Dios en algún momento me dijo que mi primer socio era Él. Entonces creo que incluso el poder nosotros apostarle a Dios desde muy jóvenes nos ha permitido es eso, ponerlo a Él de primero en la mayoría de las decisiones importantes de nuestra vida, de manera que no seamos nosotros los que normalmente por la sociedad y por los medios de comunicación, etcétera, nos dejemos llevar, sino es porque Él literal nos muestra en el camino lo que es mejor para nosotros y lo que no. Entonces, digamos que a Rafa le queda más fácil por un lado, pero más difícil por otro, ¿cierto? Porque ya Dios es la respuesta, pero más difícil porque obviamente es dejar a un lado demasiadas cosas, pero es para, digamos que aceptar una felicidad que de alguna manera pues uno podría garantizar. Rafa, me encanta lo que hemos hablado y yo creo que este podcast se está tornando también por un lado de la necesidad de que los jóvenes sepan esto. ¿Cómo hacemos? Normalmente las personas que están escuchando esto tienen nuestra edad. Son personas desde los 25 a los 35. Se nos escapan uno que otro de los 40 en adelante y hay uno que otro de 25 para abajo. Pero yo creo que los que están escuchando esto en este momento tienen una gran tarea y es pensar qué jóvenes, más jóvenes, o sea, de los 20 para abajo me atrevería a decir, o sea, de los 16 a los 21, esa edad que es crucial, como decía Isa, cuando estamos saliendo del colegio y entrando a la universidad, tienen que escuchar esto. Y ya dijimos que una de las primeras tareas es que con su vida se pregunten que esta persona es distinta. ¿Qué más? ¿Qué más les podemos decir a todos los que nos están escuchando para que nos preocupemos más porque los jóvenes conozcan a Dios? Mira que, no sé si a ustedes les pasaba, que cuando uno estaba para ir sexto, séptimo, uno veía los de 11 grandísimos, ¿no? Sí. Y cuando uno llegó a 11, se veía uno, chiquitico.
Entonces creo que aquí es lo mismo, o sea, en este momento de nuestra vida en que estamos, ustedes y yo, creo que antes cuando estábamos, digamos que saliendo del colegio, veíamos a los de esta edad, 27, 28, 29, y tal vez Viejos. como que lo veía uno viejísimo, o sea, digamos que sí, y creo yo que yo no tuve buenos ejemplos en ese momento, ¿no? O sea, digamos, no estoy diciendo que todo ha sido malo, pero me refiero a que uno, si los veía uno amargados, veía uno, ¿por qué los veía uno viejos? Pues por eso mismo. Entonces yo creo que el reto grande es ese, o sea, como no dejar de ser quien somos, mostrar la esencia de la vida, lo feliz que podemos ser, y no estar preocupándonos eh, por lo que viene, sino estar viviendo el presente. Creo que esa también es una realidad, porque, porque sí, creo que el ejemplo mayor es ver ese. Yo que hubiera querido ver, yo siempre digo, yo que hubiera querido ver en los mayores, y era bueno, pues tal vez gente más feliz, que viviera el momento, y no que hablaran de que ya venía la crisis de los 30, no, sino que hablaran de que qué bueno y qué chévere estar viviendo la realidad y lo que se está viviendo en el momento. Entonces yo pienso que que lo que nos hace falta, pensemos en qué me hubiera gustado ver hace 10 años al mayor, ¿no? Y es eso, aunque ha cambiado mucho todo, ¿no? Pues ahora Andrés decía que muchos jóvenes se desanimaban por la iglesia, pues por todas las situaciones que se han visto, por todo lo que sucede. Bueno, también creo que por tradición, como que como uno le han inculcado lo que es la iglesia católica, pues dentro de la familia. E igualmente, Rafa, tú nos comentabas que nos han encasillado como algo aburrido y todo, pero con lo que decías de pensemos cómo nos gustaría ver como a esos jóvenes cuando estábamos pequeños, pues como nos gustaría verlos alegres, cómo nos gustaría verlos, quiero que pensemos es cómo nos gustaría ver a nosotros como jóvenes la iglesia, ¿no? Porque pues yo puedo estar aquí sentada diciendo muchas cosas de que la iglesia es esto, esto, esto y esto, pero al final nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder cambiar eso? Y si yo entro y soy parte activa de la iglesia, ¿cómo puedo cambiar esta imagen pues frente a los demás y cómo esto puede atraer a más personas a conocer a Jesús? Total. El Papa lo decía, ¿no? Eh, Perdón, es que a mí me encanta lo que dice Francisco, entonces, No, por pero acá también, por el dos. Papa Francisco decía, oiga, jueguen adelante, o sea, métanse en el juego, ¿sí? O sea, no balconeen la fe, ¿no? O sea, el hecho de, y yo lo diría así, no pidamos una iglesia que queremos, sino construyamos la iglesia que queremos. O sea, no es que vamos a cambiar las cosas, no, sino el hecho de vivirla diferente, ¿no? De vivirla. ¿Cómo estoy yo viviendo la fe? ¿Cómo estoy viviendo la iglesia? Porque somos parte de la iglesia. Miren que eso lo hablábamos en este tema de lo del sínodo ahorita y del sínodo digital y de alzar la voz, y que se escuchara también la voz de los jóvenes, la voz de los misioneros digitales. Decíamos, pues es que es la forma, precisamente involucrándonos, no esperando a ver si cambia algún día, sino metiéndonos, no a pelear, no a formar revuelta, no, porque el Papa lo dice, aprendiendo de los mayores, acompañando a los pequeños, sino el hecho de construir y de aportarte de lo que somos a la iglesia. Entonces, no balconear la fe, dice el Papa. Totalmente de acuerdo. O sea, 100%. De hecho, mientras decías eso, pensaba en algo que yo solía decir antes de arrancar con Inspirados, y es como nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas, evangélicas, por ejemplo, y protestantes, hacen un montón de cosas para mostrar su fe. Y que nosotros como católicos antes eran los que siempre estábamos como tras bambalinas, lo que decía Isa ahorita, los que se quedaban en la iglesia y no salían y no se mostraban. Y creo que antes como Iglesia Católica estamos viendo algo muy bonito, y es como muchos sí estamos alzando la voz, muchos estamos creando ese tipo de apostolados con el fin de poder compartir lo que pensamos, lo que soñamos, lo que nos apasiona, y poder hablar del Dios que nos cambió la vida. Y creo que es justamente eso, es que, ok, no te gusta como, no sé, como están sirviendo en la iglesia de tu parroquia, en la parroquia de tu barrio, pues ve y ayúdale a servir al sacerdote para que sea más juvenil.
igual en el colegio, ¿no te gustan las dinámicas? Pues ve y dile a la persona que no te gusta la dinámica y propone algo nuevo. Pero no nos quedemos, como tú decías, balconeando, porque pues de eso no se trata. No, esa protesta con propuesta, dice un dicho. Ahí está. No, y mira que me parece, estaba recordando lo que decía padre Rafael García Herrero, siervo de Dios, y decía, él tiene una frase que decía, como construyamos la Colombia que soñamos, ¿no? Y entonces precisamente creo que de eso se trata, como, tomando las palabras de él diría como, oiga, pues construyamos la iglesia que soñamos, ¿no? O sea, si no, que no hay espacios para jóvenes, pues hagamos los espacios para jóvenes, que no hay música, pues miremos qué hacemos. Yo soy muy de testimonios, miren que en Semana Santa, una chica, una amiga, también, que con su familia siempre pues van a vivir la Semana Santa, sus papás, ella, y me dijo, mira, es que Rafa, necesito que me pases música para Semana Santa. Y yo, ¿por qué? Y dice, no, lo que pasa es que descubrimos que hay una capillita que están construyendo acá cerca de la casa, pero el pobre padre, ni canta, o sea, si canta, ¿cómo es que dice el dicho? Si canta no baila. Entonces, o sea, y llega y me dice, pues nosotros nos pusimos a él y dijimos, padre, pues si quiere nosotros buscamos las canciones, las descargamos y las ponemos aquí en el sonido. Y miren, o sea, digamos que ellos dijeron, pues, y bueno, buscaron las canciones y después, bueno, ¿cómo les fue? No, pues, dijo, no, pues ahí buscaron y tal cosa y esto, lo otro, pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que miren, muchachos, o sea, jóvenes, si los están escuchando, dicen, es que en mi parroquia no hay nada de jóvenes, es que, nada de esto, oye, pues, si estás tú, ya hay algo de jóvenes, o sea, no hay que inventarse algo, sino, mira, busca, o sea, yo viví mucho tiempo alejado de la iglesia por eso, porque creía que no había cosas para jóvenes, hasta que me di la tarea de verlas, ¿no? De descubrirlas y de participar. Al final es ser también creativos y ver cómo podemos hacer, pues eso que nosotros soñamos, qué podemos hacer para lograr esa iglesia que soñamos. No, quiero decir que, y ahorita que tú mencionabas, no es necesario cambiar de iglesia, o sea, yo siempre le digo muchos a los jóvenes eso, o sea, como, con el respeto que se merecen las otras denominaciones, porque no estoy hablando de ellas, sino que digo que a veces, es que la iglesia católica, es que no hay, es que tal cosa, pues oye, no sé en cuál iglesia católica estás. O sea, descubre, miren, la Jornada Mundiales de la Juventud, ver millones de jóvenes, y no tan lejos, ¿sí? Y no tan lejos, en Colombia, por ejemplo, en enero siempre se celebra la Jornada Nacional de la Juventud, que se llama el Congreso Nacional de Jóvenes, que lo organiza la Renovación Carismática Católica, pero miren, reúne 1.500 jóvenes que estuvieron este año, que fue en Bogotá. Y yo digo, pues, ¿dónde está el resto de jóvenes que dice que ahí es que no hay nada para jóvenes, ¿no? Entonces, digamos que esa vez es abrirnos a una posibilidad diferente. Y hay de todo. Miren, yo entro a redes sociales y veo una cantidad de cosas, retiros, encuentros, hay para todos los gustos. En la iglesia, el Espíritu Santo, mejor dicho, es que la sabe hacer, porque hay para todos los gustos, para todos los carismas. Entonces, yo creo que no es que no haya, es que nosotros no estamos dejando de contar, dejando ver eso. Y ahora con la facilidad de la información, o sea, tenemos eso en nuestras manos. Entonces, sí, no total. Y eso que nos decía Rafa con respecto, por ejemplo, a que hay de todo, en verdad hay de todo. De verdad es que hay de todo y hay para todos los gustos y sabores, como dicen, y es desde grupos hasta retiros, hasta de todo. Y Rafa, ya que mencionaste que en Colombia tenemos muchas cosas, pues creo que es el espacio perfecto para hacer la cuña de que vamos a vivir el 13 de julio en Bogotá. Bueno, por favor, miren, en las redes sociales hay mucho. En las redes sociales hay muchas cuentas que a nosotros nos sirven, ¿no? Una de esas Inspirados, por supuesto. Pero hay muchas cuentas y muchos evangelizadores. Vamos a vivir en Bogotá un encuentro con esos que están detrás de esas cuentas de evangelización, de esos proyectos de evangelización. Vamos a ver el encuentro Hechos 29, que es el encuentro de evangelizadores digitales Bogotá, en el cual es un encuentro internacional. Vamos a tener 100 evangelizadores digitales de toda Latinoamérica,
Es que ni me pongo a nombrarlos aquí, pero el 13 de julio vamos a vivir un festival en el que ustedes van a poder compartir con ellos. Vamos a tener concierto de Ana Bolívar, de Julie Jones, de Ecos, de Aldana Canale, del Padre J, de Unión 3, Ana Bolívar. Vamos a tener Rosario con Fruto del Madero. Vamos a tener una charla con Lupe Batallán, con Airán EDR y el Padre Osvaldo de Manual para Enamorarse, con María Paula Aldana de Somos Suyos. Vamos a tener un padre sacerdotal con el Padre Paneso, con el Padre Borre, con el Padre Byron de un sacerdote millennial, con el Padre Jorge Reinaudo, con Fray Santiago. Vamos a vivir la hora santa con Hakuna. Bueno, hacer un espectacular, un festival de 1 de la tarde a 9 de la noche de Colegio San Fasón en Bogotá. Y está abierto al público. Todo el que quiera asistir puede hacerlo, no solamente evangelizadores digitales. Tenemos 2.500 cupos, así que Wow. espero que cuando escuchen esto no se hayan acabado las boletas. Así Por que favor. sí, es cuando estén escuchando esto, fácil, h29oficial.com, así, h29oficial.com o hechos.29 en Instagram. Estamos ahí para contarles de esto. Inspirados va a estar allá también. Ah, para que vean. para que También vamos a estar por allá acompañando la jornada. Y como decimos en el Valle, si quieren más, que les piquen caña, porque es que van a estar absolutamente todos los evangelizadores digitales y poder... hace poquito me acuerdo que hablábamos, hay muchos que tienen las ganas y no saben cómo empezar. Esta es la oportunidad perfecta para que estén con las personas que ya empezaron y que justamente se puedan motivar para que den ese primer paso. No importa si quieren o no quieren crear algo en el futuro, este es un momento espectacular para que puedan compartir con todos nosotros, incluyéndonos que vamos a estar por allá. Rafa, ya para cerrar, ¿qué te gustaría decirle a un joven que pueda escuchar este último mensaje, si es el único mensaje que puede escuchar para decidir si empieza a seguir a Dios o no? No tienes que dejar de ser tú mismo para que Jesús se forme en ti o forme parte de tu vida. Porque Jesús no quiere que tú seas otro, sino Jesús quiere que tú le permitas vivir y reinar en tu vida. No, Jesús, no tienes que dejar de ser joven para seguir al Señor. Así que si estás escuchando esto, si llegaste aquí por curiosidad, si llegaste aquí por lo que haya sido, ha sido porque simplemente el Señor quiere decirte en este momento de tu historia, oye, deja entrar a Jesús en tu vida, descubre que Jesús puede ser uno contigo, así en lo que te gusta, en lo que eres. Y descubre y atreves a pasar por loco por Cristo, como dice 1 Corintios 4:10. Es mejor pasar por locos por Cristo que pasar por necios a causa de mí. Hermano, Rafa, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Creo que era perfecto, o sea, grabarlo contigo, que empezaste desde los 17, no teníamos esperado hablar acerca de la juventud y creo que es de verdad de las cosas que más tenemos que enfocarnos porque ahí es donde nace todo. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Isa, no sé qué más te gustaría decir antes de cerrar. nada, que me encantó este podcast. La verdad, teníamos que grabarlo sí o sí. Lo logramos. Muchas gracias, Rafa, por compartir este momento. Gracias por compartir cada una de las historias que tenías y cada una de las frases y pues que nos compartiste. Realmente, pues siempre lo digo, pero es que en serio creo que es Dios aquí, o sea, es un podcast de mucha bendición y que como jóvenes nos inspira a seguir compartiendo esa alegría y mostrar esa iglesia joven que hay. Pues al final, pues nosotros somos el futuro de la iglesia, o sea, de aquí a unos, no sé, 70 años, ¿quiénes vamos a estar? Y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, para seguir mostrando esa iglesia joven, pues estamos nosotros y tenemos que ponernos la 10 para poder hacerlo. Muchas gracias, Andrés, por compartir otro podcast conmigo, qué felicidad. Y gracias a todos gracias a todos los que se quedaron hasta este minuto. Por favor, ya saben, si tiene un amigo, un conocido, un papá, incluso padre de familia, que no sabe cómo motivar a los hijos, hasta ellos también mándenles este episodio porque también es
para nosotros que somos jóvenes, para que motivemos más jóvenes, pero también para los más adultos, para que sepan también cómo acompañar a sus hijos hacia Jesús, ¿cierto? Y por favor denle me gusta y seguir en Spotify o en el player donde lo estén escuchando, y si no nos siguen todavía en Instagram nos pueden seguir como Inspirados Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. De nuevo, Rafa, muchas gracias. Por favor, oren por él, que ya saben, yo creo que la próxima vez que lo traigamos a Inspirados ya va a ser el padre Rafa. Entonces por ahora, oren por él, que todavía es hermano, y también oren por nosotros. Rafa también ora por nosotros. Gracias y bueno, un abrazo a todos y ahí nos seguimos viendo. Recuerden, hay que estar inspirados. Déjense inspirar.